Vamos a comenzar el bloque de métodos instrumentales y para comenzar con este bloque vamos a empezar con el tema de electroquímica. Sin embargo, antes de empezar en los detalles del tema de electroquímica, me gustaría comenzar con una pequeña motivación de por qué esos temas son importantes. Y una de las principales aplicaciones que tienen ahora el tema de la electroquímica es en el área de baterías. Entonces, como ustedes saben, el uso de las energías renovables se ha ido incrementando en nuestra sociedad. Y las energías renovables, por ejemplo la energía eólica o la energía solar, tienen el inconveniente que son fuentes de energía que son fluctuantes, es decir, no se mantienen constantes. Entonces esto quiere decir que vamos a requerir de métodos de almacenar esa energía de manera tal que podamos usarla cuando se requiere. Por ejemplo, en energía solar no podemos colectarla durante la noche, pero igual las personas requieren realizar actividades durante la noche. Entonces para eso se ha propuesto utilizar diferentes métodos electroquímicos, por ejemplo el uso de baterías. Inclusive se han creado nuevas tecnologías de baterías, como por ejemplo las baterías de flujo redox. Estas baterías son básicamente unos tanques que contienen el electrolito y que entonces luego ese electrolito es bombeado y ocurre la reacción química en unas placas, como se muestra acá. Entonces la capacidad de almacenamiento de la batería va a depender básicamente del tamaño que tengan estos tanques. Y de hecho en algunos países, como por ejemplo en Alemania, han hecho baterías sumamente enormes que funcionan bajo esta tecnología. Entonces, pueden utilizarse tanto para almacenar energía solar como energía eólica. Y en realidad nuestra sociedad entonces está cambiando hacia un uso más democrático de la energía, en donde las personas lentamente van a ser capaces de producir la electricidad o la energía en sus casas y almacenarla en sistemas de baterías. Inclusive si lo pensamos, ya nosotros estamos sumamente vinculados con el uso de baterías cuando hablamos de nuestros implementos eléctricos como la computadora, el teléfono celular, etcétera. Entonces, quisiera comenzar con una pregunta y es, ¿cuál creen ustedes que es la mayor fuente de emisiones de CO2 en Costa Rica? Entonces tenemos varias opciones: ganado, transporte, cemento, quemas e industria. Bueno, en realidad la fuente que produce mayor CO2 es el transporte. En realidad el transporte ocupa casi el 70% de las emisiones en Costa Rica. Y ese transporte, si lo analizamos en detalle, en realidad la mayor parte de las emisiones corresponden a automóviles de uso particular. Entonces, el uso del transporte individual es una de las mayores fuentes de contaminación de CO2 en nuestro país. Algunos datos: el 70% de la flota vehicular se encuentra en el 3,8% del territorio nacional. O sea que vean que la mayor parte de toda la flota de vehículos de Costa Rica en realidad se concentra en el Valle Central. Y eso hace que la densidad de autos sea enorme. Para el año 2015 la flota vehicular consistía en un 60% de automóviles versus un 1,28% de autobuses. Entonces vean que se ha favorecido totalmente el uso del transporte individual, mientras que se ha abandonado la idea del transporte colectivo. Y eso es lo que ha ocasionado todos esos problemas de congestionamiento vial que nosotros padecemos, pero además contribuye a la mayor cantidad de emisiones de CO2. Entonces, si queremos cambiar de filosofía, una alternativa que se ha venido planteando últimamente es el uso del transporte eléctrico. Y para eso, si queremos tener transporte eléctrico, debemos tener una forma de almacenar esa energía. Y esa forma son el uso de baterías. Entonces, inclusive las baterías de litio han sido tan importantes que el año pasado se les otorgó a los que crearon las baterías de litio, que son las que utilizamos en las computadoras y en los celulares, el Premio Nobel de la Química. De hecho, el investigador que tenemos acá, Goodenough, es el apellido, se le otorgó, creo que él tiene aproximadamente 97 años, más o menos. Entonces, de hecho, él no fue capaz de dar la charla cuando se le otorgó el premio Nobel. Les voy a dejar en el entorno virtual, de hecho, el video de su charla Nobel. Entonces, ¿pero qué es una batería? Entonces, una batería básicamente consiste de tres partes. Vamos a tener un electrodo positivo, un electrodo negativo y el electrolito. En el caso de las baterías de litio, el electrodo positivo puede ser grafito y el negativo puede ser, por ejemplo, litio. Y el electrolito normalmente son electrolitos que no son acuosos. Algunas de las desventajas que tienen estas baterías es que contienen cobalto, sobre todo en la parte donde se almacena el litio, que es cancerígeno y se extraen de lugares conflictivos políticamente como el Congo. Y el litio en Costa Rica no se puede reciclar y es bastante caro. Entonces, volviendo al tema del transporte, una conclusión es
también que si tomamos en cuenta que 70% de la flota vehicular se concentra en el Valle Central, entonces la solución al problema de transporte en Costa Rica y a las emisiones de CO2 no es la introducción de más autos, aunque sean autos eléctricos, igual van a continuar ocupando espacio. Entonces, el plan que ha propuesto el gobierno en su plan nacional de descarbonización 2018-2050 ha sido, y así lo mencionó la primera dama, de empezar a cambiar el esquema de esta pirámide, en donde lo más importante es el carro y empiece a invertirla de la forma tal que lo más importante sea el peatón. Entonces, más o menos, la filosofía que se pretende es que sea así. El peatón va a tener la prioridad, luego la bicicleta, tren eléctrico, autobús y transporte colectivo y por último el automóvil y transporte individual. De manera tal que se promueva formas de transporte más amigables con el ambiente y que de esa forma se busque minimizar el uso de transporte individual como los automóviles. Entonces, por ejemplo, en mi grupo de investigación, en el Centro de Electroquímica y Energía Química, estamos trabajando en una batería amigable para promover el transporte amigable. Y es que uno de los problemas es que las baterías de litio en realidad no son amigables con el ambiente desde el punto de vista que son contaminantes, contienen elementos contaminantes. Entonces, en este proyecto que nosotros tenemos, hemos planteado una batería que funciona a partir de aluminio, que el aluminio es el tercer elemento más abundante, es amigable con el ambiente y es 10 veces más barato que el litio, además de que es reciclable. Entonces, es una opción que sería más amigable con el ambiente. Entonces, mi grupo de investigación se llama La Volta y tenemos estudiantes de diferentes partes. Tenemos David, aquí está David sintetizando un electrolito, por ejemplo. Tenemos a Angie, que ya es una estudiante de Panamá. Y acá está Angie también trabajando en el laboratorio armando algunas baterías. Por ejemplo, estos son algunos de los diseños de baterías. Podemos hacer baterías con forma de botón. Tenemos algunas baterías que funcionan en flujo. De hecho, esto acá es un video. Entonces, en realidad acá está fluyendo el electrolito a través de la batería, puede ingresar y luego sale por esta parte. Y acá tenemos dentro están los electrodos. Eso es un diseño de batería aluminio-aire. Y acá, esto es un diseño de una batería ion-aluminio, que es un diseño diferente, que se parece mucho más a las baterías de litio que conocemos. Eso sería lo que tendría que compartirles en cuanto a la importancia de la electroquímica que tenemos actualmente en nuestro país.